Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora nos acompaña en el estudio Gerardo Peroso, sociólogo, además de gerente de Ratio UCAP. Bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Muchísimas gracias, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, el día de hoy se desarrollaba en la Universidad Católica Andrés Bello una actividad, un foro donde se hablaba de las perspectivas hacia el año 2018. Como sociólogo y como parte de los organizadores de esta actividad, ¿a qué conclusiones se pudo llegar en esta actividad? ¿Cuáles son, desde la vía social, las ideas que puede tener el venezolano de cara al 2018? A ver, hubo una discusión muy amplia, muy interesante, con muchas visiones, incluso disímiles. Si me pides hacer algunas conclusiones, yo te diría que los presentadores acordaron, coincidieron en que ciertamente el país está en una crisis muy significativa, pero la crisis nuestra no ha sido ni la única y probablemente ni la más compleja en la historia de la humanidad. Esto no es un consuelo, ni mucho menos. Esto lo que nos señala es que otras crisis han sido resueltas, que es posible salir de este tipo de atolladeros, que es posible salir de los niveles de inflación, que es posible salir de la crisis social en la que nos encontramos, que no es fácil, que probablemente tampoco será tan rápido como muchos deseamos, pero existen los mecanismos, existen los recursos para hacerlo. En materia económica vimos una discusión entre el profesor Steve Hanke y Ronald Balsa, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, quien, bueno, el profesor Hanke es un defensor de la dolarización como mecanismo para reducir los niveles de inflación o de unos niveles de inflación tan severos como los que tiene el país. El profesor Balsa no está tan de acuerdo, cree que hay otras maneras de lograr esa meta sin correr con los costos de un proceso tan complejo como el de la dolarización. Previo a ello tuvimos a Víctor Álvarez, quien nos puso además de una manera muy, muy interesante, porque nos puso en autos, nos recordó cómo hemos llegado a donde estamos, cuáles fueron las decisiones, las políticas públicas que fueron llevadas a cabo en el país para llegar a una crisis económica tan aguda como la que tenemos. Y bueno, Luis Pedro España en el área social, en el área de pobreza, el profesor Juan Mijares se detuvo mucho en el tema de los escenarios político-electorales. El año 2018 va a ser un año en donde lo electoral va a ser un protagonista de la dinámica política del país. Y cerró el rector José Virtuoso, Francisco José Virtuoso, pues haciendo una reflexión alrededor de todas las presentaciones, de toda la discusión, y señalando un poco por donde comencé esta intervención, que lo interesante es que hay solución, que es posible conseguir solución. Nadie dijo que era fácil, pero sí era posible. Cuando vemos esta situación, la coincidencia de que estamos en una crisis y es una crisis profunda. Como sociólogo, ¿cuáles son las cosas que la sociedad efectivamente está identificando como crisis? ¿Qué cree la sociedad de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Le ve la población salida al problema? Bueno, eso es otra cosa. Posiblemente la población, cuando uno hace un levantamiento en encuestas, consigue una dosis importante, un cuadro bastante significativo de desesperanza. Ahora, las percepciones no siempre son verdades absolutas, pero son un dato muy relevante. El dato relevante aquí tiene que ver con que la gente ciertamente está desanimada, está desesperanzada, le ha tocado muy, muy duro, pues los grupos familiares tienen que hacer literalmente maromas, literalmente magia para llevar los alimentos a la mesa. Aquellos que pueden, hay otros que simplemente no pueden, y eso está medido. Todo ese cuadro tiene una expresión en el estado anímico nacional, y esa expresión queda muy claro en los niveles de desesperanza que uno muchas veces recoge. Por primera vez en mucho tiempo, los venezolanos, que hay levantamientos también que señalan que somos un país optimista, pero por primera vez en mucho tiempo la mayoría de los venezolanos ven el 2019 como un año en el que su situación personal no va a mejorar con respecto al 2018, cuando históricamente siempre había sido la idea de futuro, la idea de mirar hacia adelante, siempre había sido
para los venezolanos en general una oportunidad de expresar su optimismo, de expresar su buen augurio con respecto a lo que depara el futuro. En esta oportunidad no es así. No es para los venezolanos una oportunidad el poder tener quizá la posibilidad el próximo año 2018 de ir a expresarse con el voto hacia lo que deberían ser quien rija las riendas de la nación por los próximos 6 años. Sí lo es, asumiendo que esas elecciones se van a dar en condiciones justas, asumiendo que el árbitro va a comportarse como un árbitro con toda la de la ley, y asumiendo también que buena parte de los venezolanos crean que efectivamente va a ser así, porque si la percepción es que no va a ser así, muy probablemente podemos tener unos niveles de abstención significativa en una elección que, como la presidencial, históricamente no tiene tiene unos niveles de participación muy altos. Hablando sobre el tema de la dolarización, que fue uno de los debates de esta actividad, usted señala que hay una persona que estaba dentro de esta actividad que no está de acuerdo con la dolarización, hay otro que la defiende. Hay países que ya pasaron por esto en América Latina y sus economías mejoraron. Sin embargo, el pensar que en este momento ir a un proceso de dolarización podría ser complicado y traer otros efectos a la sociedad, ¿es efectivamente así? El mismo gobierno asegura que en este momento las condiciones país se deben a un marcador de referencia que no es oficial y que lo dicta la divisa estadounidense, según lo que ellos señalan, y lo dicta la frontera, lo dicta Cúcuta. En este caso, cuando estaríamos viendo estas condiciones, ya no está la economía nacional y lo que pagan los venezolanos por productos en el país, incluso por servicios en el país, marcado por el valor de la divisa. Ciertamente, pero está ilegalmente dolarizada, lo cual ya supone unos costos mayores, completamente distintos, exacto, ¿no? Yo no soy economista, sin embargo, entiendo que muchas de las implicaciones no deseadas de un proceso de dolarización legal como el que está proponiendo el profesor Hanke supondrían un impacto social en las primeras de cambio muy significativo, que además agarraría al país en una situación social de suyo ya especialmente deteriorada, ¿no? Y eso tendría unas implicaciones sociales, repito, muy severas en un contexto que ya es muy severo. El profesor Hanke asume, más que asume, defiende la tesis que efectivamente hay un costo inicial social importante que pudiera ser paliado con políticas públicas de compensación que sean las correctas, pero que a la larga el costo va a valer la pena por los beneficios en términos de inflación, o sea, según su posición, los niveles de inflación que pudiera alcanzar el país en muy corto tiempo son muy significativos y nos permitirían pues equilibrar significativamente muchas de las cuentas nacionales que debido a los temas de inflación pues las cuentas de la familia, las cuentas de las empresas, las cuentas de cualquier tipo de organización de los individuos están absolutamente alteradas porque hoy, literalmente, hoy en la mañana nos podemos levantar con un precio y en la tarde podemos acostarnos con otro. Finalmente, la conclusión que usted pueda sacar de lo que generan este tipo de debates para la sociedad. Yo creo que nosotros somos una universidad, la Universidad Católica siempre ha planteado la posibilidad de un debate abierto, sincero, franco. Para nosotros es muy satisfactorio ver la cantidad de voceros tan calificados que se dieron cita a nuestra convocatoria, y a mí me encantaría como conclusión que el país fuera una metáfora de eso, en donde pudiéramos tener este tipo de conversación, este tipo de discusiones, muchas veces con argumentos y con puntos de vista muy disímiles, pero cuya síntesis puede ayudarnos a conseguir la solución para muchos de los problemas que tenemos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Gerardo Peroso, sociólogo, además de gerente de Ratio UCAP. Hacemos una pausa y ya volvemos.